Yo te voy a invitar, hermano, que ahí en tu casa busques Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Vamos a buscar, esta es la cita, repito, Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Y dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? El tema que vamos a ver el día de hoy se llama guiando a otros a Cristo. Y ahorita conforme vayamos dándolo, te vas a dar cuenta que no solamente vamos a hablar de un evangelismo personal o de hacer campañas evangelísticas, que sí hay que hacerlas, pero de esto ahorita te vas a dar cuenta también qué podemos hacer para poder guiar a otros a Cristo, ¿sí? Este tema que yo te quiero hablar surgió escuchando a una de mis hermanas mientras ellas oraban, ¿sí? Yo la escuché en varias ocasiones a mi hermana Jocabet, que también es parte del liderazgo de aquí de Gloria Postrera. Ella también es una persona llena del Señor, y ella oraba y decía: Señor, que seamos como la estrella de Belén, ¿sí? Aquella estrella que guió a los pastores y que guió a aquellos sabios, que no son solamente los 3 reyes magos, sino que era una gran multitud de sabios, ¿sí? Que conocían los tiempos, ¿sí? Que conocían los planetas y podían darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, esa estrella los guió hasta Jesús. Y mi hermana decía en su oración: Señor, que podamos ser como esa estrella de Belén que dirigió a estas personas hacia ti. ¿Sí? Entonces, mi hermano, vamos a ver este pasaje de Daniel 12, ¿sí? Cómo el Señor nos lo va explicando, ¿sí? Daniel 12, 3. Estamos en esa escritura para los que se están conectando, ¿sí? En otra versión, este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: los hombres sabios, los que guiarán a muchos por el camino recto, dice, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. ¿Sí? Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos como las estrellas. Sí, quiere hacernos estrellas, pero no precisamente para recibir un reconocimiento o por el aplauso, o a alguien que busque el aplauso de la gente, porque toda la gloria es para el Señor. ¿Sí? Dios quiere hacernos como esa estrella, ¿sí? Las estrellas en la antigüedad, ¿verdad? Ellas eran capaces de guiar a los barcos hasta un puerto seguro, ¿sí? El Señor quiere hacernos personas a los cuales otros puedan seguir por medio de su ejemplo, ¿sí? De su testimonio, de su vida, que pueda otros ver a Cristo en ellos y ser dirigidos hacia la salvación que es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Dios nos quiere hacer como esa estrella de Belén, ¿sí? Las estrellas emiten una luz, ¿sí? Igual nosotros, la luz es Cristo Jesús. Él dijo en su palabra: yo soy la luz del mundo, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y si Cristo se está formando en nosotros, vamos a poder mostrarlo a este mundo, ¿sí? Cristo creciendo en nuestras vidas, su carácter, lo que viene en Gálatas 6, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Bueno, entonces dice este pasaje: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿sí? Y vamos a entender o a ver qué son los entendidos, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Qué es ser entendido? ¿Sí? Ser entendido es ser sabio, ¿sí? Esto nos lo dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7, 24, ¿sí? Si lo quieres anotar, si estás anotando. ¿En dónde dice que una persona entendida es sabia? Mateo 7, 24 nos dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o un hombre sabio, ¿sí? Entonces, ser entendido es ser sabio.
¿Y quién es una persona que es sabia? Es aquel que pone por obra la palabra, ¿sí? Aquel que atiende a la palabra y la hace o la pone en práctica. Esa es una persona que es sabia, ¿sí? Que retiene la palabra, que no le entra por un oído y le sale por el otro, sino que la retiene y la empieza a poner por obra, ¿sí? Bueno, entonces la cita que respalda esto es Mateo 7:24, que dice que el hombre que escucha y lo pone por obra le compararé a un hombre prudente o sabio, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos los primeros capítulos de Proverbios, me parece que no sé si es el 8, que David le decía mucho a Salomón, le decía, Salomón, busca la sabiduría, ante todo la sabiduría, abrázala, engrandécela y ella te engrandecerá, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Proverbios 23:15, si lo puedes buscar o si lo puedes anotar, ¿sí? Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Eso lo dice Dios, ¿sí? Dios, esto es lo que agrada a Dios. Una persona que es sabia, que es entendida y que pone por obra la palabra, ¿sí? David le decía, Salomón, ante todo, la sabiduría. Por eso nosotros podemos ver que cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, Salomón, ¿qué es lo que pides? Ya cuando muere el rey David y que va a tomar el reinado el rey Salomón, le dice, Salomón, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y Salomón, por las palabras que su padre ya le había enseñado, Salomón no le pide riquezas ni le pide la vida de sus enemigos, sino que le pide sabiduría a Dios, ¿sí? Lea todo Proverbios habla de la sabiduría, nos dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, ¿sí? Es lo mejor que nosotros podemos obtener. Y una de las cosas que es ser sabio es poner en práctica la palabra. Si esa es una persona sabia y esa es la que va a resplandecer, como dice Daniel 12, ¿sí? La sabiduría, mis hermanos, se demuestra con hechos, ¿sí? Con nuestras decisiones vamos a demostrar si somos entendidos y si somos sabios. Santiago capítulo 3, versículo 13, nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Aquí nos está diciendo este pasaje que se muestra la sabiduría por medio de la conducta, ¿sí? De nuestras actitudes y por medio de nuestras obras, por medio de nuestras decisiones, ¿sí? Repito o reitero, la sabiduría o la persona que es sabia es aquella que retiene la palabra y la pone en práctica o la pone por obra, ¿sí? Eso es ser sabio, ser entendido, ¿sí? También la sabiduría, mi hermano, si está notando, la sabiduría es Cristo Jesús. Eso lo vemos en Proverbios 3. Es Jesús, nuestro Señor Jesús mismo. Él es la sabiduría. Entonces, una persona que está poniendo en práctica la palabra, lo que está aprendiendo, ¿sí? Cristo se está formando en ella. El carácter de Cristo se está formando, ¿sí? Los frutos, ¿cuál es el carácter de Cristo? Son los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Que nosotros leemos en Gálatas 6, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Cristo se estará formando en nuestras vidas y nosotros estamos poniendo por obra la palabra, como dice también Colosenses 1, dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿sí? Y algunas características, ¿verdad? Otros frutos que no vemos en Gálatas, que también es necesario que se formen en nuestras vidas, la misericordia, la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, mis hermanos, ser puntuales en nuestros trabajos, ser puntuales en todos los compromisos, ser puntuales con mayor razón en la iglesia, también eso es algo, es un fruto, ¿verdad?
que le estamos dando importancia a esa actividad, ¿sí? Entonces, mi hermano, esa es una persona sabia, ¿sí? Que pone por obra la palabra y por ende Cristo se estará formando en su vida, ¿sí? Bueno, ahora, mi hermano, ¿cómo crecemos nosotros en sabiduría y en entendimiento? ¿Sí? Si aquí me está diciendo Daniel que los entendidos resplandecerán como el firmamento, ¿sí? Tenemos que anhelar, al menos yo lo anhelo, le digo, Señor, quiero agradar tu corazón, como ahorita decía Proverbios, si tu corazón fuere sabio, a mí se me alegrará el corazón, a mí, o sea, Dios hablando, ¿sí? Entonces, debemos anhelar crecer en sabiduría y en entendimiento. Lucas 2:52, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si Él necesitó crecer siendo Dios en estas cosas, ¿cuánto más nosotros debemos buscar crecer en sabiduría y en entendimiento? ¿Sí? ¿De qué manera, mi hermano, nosotros crecemos, ¿sí? En sabiduría y en entendimiento. Primeramente, buscando a Dios. ¿Cómo voy a crecer en sabiduría y en entendimiento? Buscando a Dios. Y la palabra nos dice en Proverbios 28:5, anótelo en la parte B y apréndaselo. Dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Sí? Repito, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos han hablado a nosotros? Buscar a Dios es buscar esa comunión. ¿Y qué es comunión con Dios? Ustedes ya se lo saben, mis hermanos, el ABC del cristiano, oración, lectura de la palabra y congregarnos, ¿sí? Eso es empezar a buscar a Dios, ¿sí? De esa manera yo voy a empezar a ser un hombre y una mujer sabia, voy a crecer en sabiduría y voy a crecer en entendimiento, ¿sí? Quiero que busque en sus Biblias también el Salmo 73, versículo 17, ¿sí? Aquí nos habla de la importancia de estar en la iglesia, en la casa de Dios, ¿sí? Repito, Salmo 73, 17, ¿sí? Aquí nos está hablando el salmista Asaf, ¿sí? Y él dice que a él le sorprende ver la prosperidad, no entiende por qué aquellos que no buscan a Dios, los impíos, a veces están pues tienen paz, porque prosperan, y dice el salmista Asaf ahí en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de los impíos, ¿sí? Que aunque ellos ahorita los veas así tranquilos, que no pasa nada, y aunque hagan cosas, aunque pequen y hagan cosas en contra de Dios, ellos están tranquilos, sin temor del mal, y dice él, en el versículo 22 del capítulo 73, dice, yo era tan torpe que no entendía, o sea, no entendía por qué ellos no les pasaba nada. Pero dice, hasta que entrando en el santuario, en el versículo 17, comprendí cuál iba a ser el fin de ellos, ¿sí? Dice que ellos iban a caer en un deslizadero, ¿sí? Un día esa tranquilidad se les iba a terminar, no iba a ser para siempre, ¿sí? Pero dice, hasta que entré en el santuario comprendí, ¿sí? Cuando estás pasando situaciones difíciles, diferentes circunstancias que Dios nos permite pasar, a veces no comprendemos. Y te digo una cosa, a veces Dios no te lo va a explicar en ese momento. Pero si tú estás cumpliendo con eso, ir a la iglesia, ¿sí? Ahorita conectándote, Dios te va a hablar, porque te va a hablar, ¿sí? Yo me acuerdo en una ocasión, era un miércoles que nos tocaba ir a la iglesia Arca del Pacto, donde nosotros pertenecemos también, ¿sí? Los que son nuestros padres espirituales. Yo recuerdo que en una ocasión yo me sentía muy mal porque yo sentía mucho resentimiento contra unas personas que habían ofendido a mi familia,
sí, yo sentía mucho coraje porque me dolía mucho y no entendía porque eran mismos cristianos ofendiendo a mis padres, que son cristianos, que estuvieron con ellos y ahora ellos hablando mal de mis papás. Y yo sentía mucho coraje, sí, sentía mucho coraje, sentía que no me calentaba ni el sol. Pero así me fui a la iglesia. Y yo recuerdo que desde que llegué, el Señor me empezó a hablar. Desde la alabanza, yo escuchaba que Dios me llevaba a esa escena donde Él estaba en la cruz del Calvario. Sí, como lo sabemos, lo dice la palabra en Isaías 53, su cuerpo desfigurado, maltratado, ya era un pedazo de carne Él ahí en la cruz. No es como nos lo pintan ahora, ¿verdad? Que está en el crucifijo y pues tiene, ¿verdad? Está tapado de sus partes. No, o sea, Él estaba desfigurado y estaba desnudo. Y el Señor me llevaba allí en la iglesia desde la alabanza, me empezó a hablar y me decía, si yo pude perdonar, si estando en la cruz, habiendo recibido los azotes, habiendo, sí, mi cabeza con la corona de espinas, y ¿qué fue lo que Jesús clamó? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú sientas que no puedas perdonar, haciendo un paréntesis, sí, recuerda que Jesucristo lo perdonó, todo lo que le hicimos en la cruz del Calvario. Y así tú vas a poder perdonar, decir, Señor, esto no es nada comparado a todo lo que tú me has perdonado a mí. Y en ese momento llegó la paz a mi vida. Yo dije, sí, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Regresando nuevamente al tema, cuando tú vas a la casa de Dios, dice un salmo que en su templo todo proclama su gloria. Ahí Dios te va a hablar, porque la iglesia es casa de Dios y es la puerta al cielo. Por eso, mi hermano, cuando tengamos nuevamente la oportunidad de estar en la iglesia, en el local, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, nunca menospreciemos un día de reunión, porque Dios siempre está hablando. Te puede hablar en la alabanza, te puede hablar en la predicación, te puede hablar en las ofrendas o a través de un hermano. Pero ahí está el Señor, ¿sí? Lleguemos temprano, mis hermanos. Lleguemos temprano, seamos de los primeros en estar atendiendo a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera crezco en sabiduría? Estando en la casa de Dios. Ahí Dios me va a hacer entender lo que a lo mejor ahorita no entiendo, ¿sí? También, mi hermano, yo voy a crecer en entendimiento dependiendo de la manera, mi hermano, en la que yo reciba el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Sea cuando yo lo busco en mi casa, en mi intimidad, o cuando yo estoy escuchando a mis pastores, a mis líderes o al que está predicando la palabra. ¿De qué manera atendemos o ponemos nuestro oído presto? ¿Sí? De eso va a depender que usted y yo crezcamos en sabiduría y en entendimiento, ¿sí? De la manera en la que yo reciba o atienda, o mis ojos, mis oídos, ¿sí? Estén atentos a la palabra. Y te voy a invitar que busques en tu Biblia Mateo 13, versículos del 1 al 18, ¿sí? Aquí nos habla de la parábola del sembrador. Si tú ya la has leído, yo sé que ya lo has hecho, tú has visto que nos habla de diferentes partes en donde cae la semilla, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios y los diferentes lugares o las diferentes partes donde cae esa semilla, ¿sí? Esos son los diferentes tipos de corazones, ¿sí? A veces nosotros utilizamos solamente este pasaje como para referirnos a la gente que no conoce a Dios, pero aquí estamos hablando de la semilla, que es la palabra de Dios, que se nos habla cada día de reunión, ¿sí? O cada vez que nosotros nos metemos a leer, ¿sí? Nos ponemos a escudriñar las escrituras. ¿De qué manera yo la recibo? Aquí nos habla de diferentes, los lugares son diferentes semillas, sí, perdón, los diferentes lugares donde cae la semilla son los diferentes corazones, ¿sí? Todos recibieron la palabra, que es la semilla, ¿sí? Vamos a ver el primer lugar donde cae la semilla, ¿sí? El primer lugar es junto al camino, ¿sí? Ese es un tipo de corazón. La semilla cae junto al camino y dice que vinieron las aves
esa semilla cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron, ¿sí? ¿De qué tipo de corazón nos habla? La Biblia misma dice, ya a partir del versículo 18 del capítulo 13, ahí ya explica, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa semilla que cayó en el camino? Dice que este es el que oye la palabra y no la quiere entender, lo dice en otras versiones. En la versión Reina Valera dice que no la entiende. Dice, es el que oye la palabra y no la entiende. Pero en otras versiones nos dice que es el que escucha la palabra, pero no la quiere entender, ¿sí? Y como no la quiere entender, viene Satanás y arrebata lo que pudo haber escuchado, porque su corazón no está dispuesto. Yo recuerdo mucho que una hermana me contaba, ¿verdad?, cómo pues ella llevaba a su papá a la iglesia y su papá escuchaba el mensaje del pastor, pero dice ella que cuando regresaban, cuando volvían a su casa, su papá decía, pues el pastor ahí en la iglesia puede decir lo que quiera, pero yo aquí en mi casa yo hago lo que a mí me parece, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo a una persona que no quiere entender, ¿sí? No quiere entender la palabra. Entonces lo que pudo haber escuchado, viene Satanás y se lo arrebata. Esas son las aves que se comen la semilla. También nos habla de otro lugar que son la semilla que cayó entre las piedras, ¿sí? Entonces dice la palabra que como por estar en las piedras no pudo echar raíces, esa semilla se secó. Y ese es un corazón, mis hermanos, que solamente se emociona al oír la palabra, pero no tiene fe para poder retener esa palabra, ¿sí? Viene la aflicción, viene la prueba y es una persona que se va para atrás porque no pudo echar raíces, no tenía fe, solamente fue una emoción del momento o porque tenía la necesidad, pero ya después, cuando todo está bien, la persona se aleja, ¿sí? Ese es otro tipo de corazón, alguien que solamente se emociona en el momento, ¿sí? Esas son las piedras, la palabra que cayó en las piedras. Luego nos habla de otra palabra, ¿sí? Otra semilla que tipifica la palabra que cayó entre los espinos. Y dice que los espinos ahogaron la semilla y no dio fruto, ¿sí? Este tipo de corazón, mis hermanos, dice que los espinos son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Es un corazón que escuchó la palabra de Dios, pero le dio más lugar al deseo de enriquecerse o a las cosas terrenales, le dio más lugar, lo prefirió más, ¿sí? Las cosas de este mundo y pues no da fruto la palabra en esta persona, ¿sí? Porque como decíamos, ¿verdad? Dios no nos forza a que nosotros obedezcamos a la palabra, nosotros vamos a decidir, ¿sí? Dios no nos violenta, mis hermanos, pero esta semilla que cayó entre espinos, repito, la ahogó, ¿sí? Los espinos que tipifican el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, buscar lo terrenal, como hablábamos el domingo, ¿sí? Entonces la palabra no da fruto en estas personas, ¿sí? Y otro tipo de tierra que es la semilla, ¿sí? Aquí quisiéramos que todo serlo, ¿sí? Es aquella semilla que cayó en una buena tierra, ¿sí? Dice que estos son los que oyen la palabra, la entienden y comienzan a dar fruto o a ponerla por obra, ¿sí? Hace tiempo escuchaba una predicación donde el hermano decía que a veces todos los cristianos creemos que por estar en la iglesia todos somos buena tierra, pero él decía no. Aquí me está hablando de 4 tipos de tierra, ¿sí? Nuestras acciones, nuestras decisiones van a determinar qué tipo de tierra soy y si soy una persona sabia o no, ¿sí? Entonces, anhelemos ser buena tierra, un corazón que oye, que entiende y por resultado dará fruto al 100 por 1, ¿sí? Bueno, entonces, repito, ¿cómo crezco en sabiduría y en entendimiento?
buscando a Dios, oración, lectura de la palabra, congregándonos, ¿sí? Y la manera en la que yo recibo la palabra de mi Dios, ¿sí? Entonces, regresando a Daniel 12, por favor, no lo vaya a perder porque ese es nuestro versículo base, ¿sí? Nos dice que los entendidos, ya vimos quiénes son los entendidos, ¿sí? Y cómo crecer en ese entendimiento y en esa sabiduría, que todos lo necesitamos, ¿sí? Ahora dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿sí? ¿Qué significa, mi hermano? ¿Qué significa resplandecer? Dice que resplandecerán como el firmamento. El firmamento es el cielo o es el espacio, ¿sí? Si usted busca en un diccionario normal, secular, ¿qué significa la palabra resplandecer? ¿Sí? Resplandecer significa alumbrar o mostrar la luz, ¿sí? ¿Quién es la luz del mundo? Dijimos que la luz del mundo es Cristo, ¿sí? Entonces, Mateo, mi hermano, Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿sí? ¿De qué manera vamos a alumbrar? ¿Sí? Cuando yo estoy permitiendo que la palabra forme a Cristo en mí, Cristo que es la luz del mundo, ¿sí? Cristo creciendo en mí, ¿sí? Mostrará por medio de mis hechos, de mi conducta, de mi fruto, estará mostrando esa luz, estará resplandeciendo, ¿sí? Eso significa resplandecer, mostrar a Cristo, Cristo creciendo en mí. Eso es, mi hermano, madurez cristiana, que puedan ver a Cristo en nosotros. No solamente decir que somos cristianos, sino que ahora reflejar la luz, ¿sí? Por medio, como dice Mateo 5:16, de las buenas obras o de nuestro testimonio, ¿sí? O de nuestra conducta, nuestras acciones, vamos a mostrar que Cristo está en nosotros, ¿sí? Vamos a alumbrar. Y la luz, hermano, disipa las tinieblas. Las tinieblas es un símbolo del pecado, pero también es un símbolo de confusión. En estos tiempos, hermano, por lo que estamos pasando a nivel mundial, la gente tiene mucha confusión. La gente no entiende, ¿sí? Y nosotros los que debemos ser los entendidos, tenemos que alumbrarles o decirles lo que Dios nos ha hecho entender por medio de su palabra. Decirles que estas son señales de que Cristo regresará, ¿sí? Decirles que son parte de los juicios de Dios sobre la tierra. Decirles que la Biblia nos habla de que el mundo va a ser probado junto con la iglesia. Estamos siendo probados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a alumbrarles el entendimiento y los vamos a dirigir a conocer al Señor. En estos tiempos el corazón de las personas está muy quebrantado, está asustado y está muy dispuesto a escuchar. En cualquier lugar a donde usted vaya, que no debe salir de su casa por obediencia a las autoridades, pero si tiene la oportunidad de ir a la tienda, comprar y hablar un momento con las personas, hábleles de Jesús y dígale que Él es la esperanza, que Él tiene un propósito, que Él es el único que puede dar esperanza al mundo en este momento, en estos tiempos. Háblele lo que usted ha aprendido, ¿sí? Ahora, mis hermanos, de esa manera vamos a resplandecer también con nuestra vida, con nuestro testimonio, por la obediencia a la palabra. ¿Qué más significa resplandecer? ¿Sí? Resplandecer también es, o lo dice un diccionario normal que usted tenga en su casa, resplandecer dice que es destacar o sobresalir por su perfección o su grandeza, ¿sí? Y ahí te voy a invitar a que vayas a Filipenses 2:15, ¿sí? Te voy a dar un minuto, ¿sí? Por el tiempo que tenemos. Filipenses 2, versículo 15, ¿sí? Dice,
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice otra versión de este mismo versículo, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, ¿sí? Resplandecer, yo lo quiero ver también, ¿sí? Como esa gracia, ¿sí? Esa influencia o autoridad espiritual que al poner por obra la palabra, al crecer Cristo en nosotros, Él nos dará esa gracia, como ahorita lo leíamos en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y que y tenía gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Eso va a ser resplandecer la gracia de Dios, una influencia y una autoridad espiritual, no para tronar dedos, ¿sí? No una influencia equivocada, influir equivocadamente, sino para poder dirigir, para que la gente nos pueda tomar, ¿verdad? Como algo real por lo que están viendo en nuestras vidas y seguirnos y nosotros llevarlos a Cristo, ¿sí? Repito, resplandecer es tener que Dios nos da una influencia, una gracia y una autoridad con los hombres. Y aquí nos dice que resplandecerán, ¿sí? Como el firmamento. Qué hermoso, hermano. Yo me quedo sorprendido como si yo atiendo a la palabra, si yo permito que Cristo se forme en mí, los demás lo verán y yo podré tener esa influencia y esa autoridad para bendecirlos, para bendecir a otros, ¿sí? Y dice que una influencia, una autoridad espiritual de parte de Dios que no tendrá límites, porque dice que será como el firmamento, ¿sí? El espacio no lo podemos medir, el cielo no lo podemos medir. Así, mi hermano, una persona que crece en el carácter de Cristo, Dios le puede delegar una influencia. Ahorita les voy a poner dos ejemplos donde vamos a ver esto, ¿sí? Que gente llena de Dios, gente que amaba a Dios, gente que obedecía a Dios en sus tiempos, fue de grande influencia para grandes autoridades, ¿sí? Uno de los ejemplos es Daniel. Usted lo puede leer en el libro de Daniel, ¿sí? Daniel, él llegó a tener mucha autoridad en el reinado de Babilonia, con el rey Nabucodonosor y con el rey Darío también, por causa de su integridad, ¿sí? Nosotros vemos desde Daniel capítulo 1 cómo Daniel quiso obedecer a Dios desde que él era pequeño y empezó a ser enseñado en la sabiduría o las enseñanzas de Babilonia, pero él, aunque estaba en otro lugar que no era su ciudad, él obedecía a Dios, donde nadie lo veía, él seguía obedeciendo a Dios, ¿sí? Y él empezó a tener autoridad, se le dieron cargos en Babilonia y él se conducía de una manera íntegra, ¿sí? Y seguía buscando a Dios, orando 3 veces al día, ¿sí? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño muy importante, ¿sí? Los demás sabios de ese tiempo, sabios de Babilonia, no pudieron interpretarlo. Y a él le dijeron, ¿verdad? Conocemos a un hombre diferente, que tiene una sabiduría diferente, no de los dioses de aquí de Babilonia, y le llevaron a Daniel, y solamente Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, grandes hombres atendieron, perdón, a Daniel, ¿sí? Por causa de su integridad, por causa de su obediencia a Dios, ¿sí? Y ahí en Daniel 6, donde nos habla de Daniel en el foso de los leones, una historia que todos conocemos, ¿sí? Me impacta cómo el rey Darío, ¿sí? Dice que él conocía a Daniel y quería impedir que Daniel fuera echado al foso de los leones, y le dice, el Dios que tú conoces, él te librará.
que Él te libre de esta situación que estás pasando. Y nosotros sabemos que Daniel fue echado en ese foso, pero cuando él sale, ¿sí? Y está esperando el rey Darío, está esperando a ver, se murió, sigue vivo, y sale Daniel completo, los leones no le hicieron ningún daño, y Daniel le dice al rey Darío, le dice, Dios me libró, Dios cerró la boca de los leones y me libró, ¿sí? Y Él es el verdadero Dios. Él pudo ejercer una influencia con grandes hombres, con los reyes, ¿sí? Y el rey Darío le dice, él hace cartas, ¿sí? Donde él dice, yo les pido que adoren al rey de Daniel, porque Él es el verdadero Dios. Se fija cómo ahí Daniel pudo resplandecer o ejercer una influencia por causa de su caminar, de su obediencia y de su vida. En la actualidad, por esto que estamos viviendo, estamos viendo que presidentes, gente que tiene cargos muy grandes, está mandando llamar a cristianos para que los aconsejen y para que oren por ellos, ¿sí? Es necesario que en estos tiempos Dios va a levantar esa gente, ¿sí? Que por mucho tiempo estuvo guardando su palabra y Cristo estuvo creciendo en ellos. Es la gente que Dios va a usar en estos tiempos para alumbrar en medio del caos y en medio de las tinieblas. Otro ejemplo de alguien que tuvo una influencia, una autoridad espiritual de parte de Dios muy grande fue José, ¿sí? José el soñador. Nosotros sabemos que José fue tratado por Dios, que cuando estuvo ya José en la cárcel, que fue el último de sus tratos, que él interpretó el sueño del copero y del panadero. Y José les decía, háblenle al faraón de mí para que él pudiera salir de la cárcel. ¿Sí? En ese tiempo, usted ya se lo sabe, y en el libro de Génesis, los últimos capítulos, el faraón tuvo un sueño muy importante, ¿sí? Donde ya sabe usted, ¿verdad? Que vio unas vacas flacas y unas vacas gordas, unas espigas llenas y unas espigas secas, ¿sí? Y Dios le estaba hablando al faraón sobre el futuro, pero el faraón no lo entendía, ni ninguno de sus sabios de esos tiempos también, igual que Nabucodonosor, no le podían interpretar qué significaba ese sueño. Entonces ahí aparece José, ¿sí? El copero que regresó a su lugar, ¿sí? El copero le dice, yo conozco a un hombre que me interpretó el sueño que yo tuve y ese sueño fue real, ¿sí? José, un hombre que fue tratado muchísimo por Dios, ahora ejerciendo una influencia, ¿sí? Usted sabe que Faraón le cuenta a José, le cuenta su sueño y José le da la interpretación correcta. Y José le dice que se buscara un hombre sabio que pudiera ayudarle a recolectar comida para el tiempo de las vacas flacas, ¿sí? Y el faraón le dice, ¿qué hombre más sabio que tú, José? ¿Sí? Y le da su anillo y le dice, José, después tú serás el segundo después de mí. Nosotros vemos que José fue un hombre que a pesar de los tratos, sí, a pesar de las tentaciones que tuvo José, quiso obedecer siempre a Dios, quiso obedecer su palabra, ¿sí? Entonces Dios lo puso en un lugar donde pudo resplandecer, ¿sí? Y poder resplandecer y poder ayudar a toda una nación en los tiempos de crisis, ¿sí? Se fija porque es necesario que nosotros atendamos a la palabra, retener el consejo. Ya no es tiempo, hermanos, de jugar. Es tiempo de recapacitar porque ahorita esto que estamos viviendo son principios de dolores. Se está cumpliendo la palabra. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Es muy triste ver gente que se ha alejado de Dios, conociendo de Dios, se ha alejado de Dios. O a veces mismos cristianos que tienen una confusión tan grande de que podemos
estar en la iglesia y vivir también en el mundo. Es tiempo de entregarnos más al Señor. Como dice la palabra, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, siga practicando la justicia. Tenemos, hermanos, que comprometernos más con Dios. Son tiempos donde Dios nos está haciendo entender que ya no podemos jugar a la iglesia. Sí, volvámonos, arrepintámonos de nuestros malos caminos. Sí, examinemos nuestras vidas todos los días delante de Dios y decirle, Señor, quiero tomar tu palabra porque yo quiero que mi vida te sirva para poder ayudar a otros. A lo mejor no vamos a estar todos aquí predicando, pero usted puede hablar con sus vecinos, primeramente con nuestros hijos, formándolos en el camino del Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer como para perder el tiempo. Ya no lo perdamos. Todo la oportunidad que se nos presente de hablar, ya es tiempo de predicar. Ya no perdamos el tiempo, ¿sí? Bueno, continuando con Daniel 12, entonces, sí, regresándome un poquito, el atender a la palabra y que Cristo se esté formando en nosotros me dará una gracia, una influencia y una autoridad espiritual para que otros me sigan y yo llevarlos a Cristo Jesús. Ahora, vamos a continuar con la otra parte de este versículo de Daniel 12, ¿sí? La segunda parte dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, serán como las estrellas a perpetua eternidad, ¿sí? Los que enseñan la justicia o los que enseñan el camino recto, ¿sí? Serán como las estrellas a perpetua eternidad. La enseñanza que nosotros recibimos en nuestras iglesias es muy importante, ¿sí? Aquellos que nos están escuchando y aquellos que tienen un liderazgo, aquellos que son pastores, es muy importante que toda enseñanza que nosotros impartamos en la iglesia, toda enseñanza debe de llevarnos a poner la mira en las cosas de arriba o en las verdades del cielo, como dice Colosenses 3, del 1 al 3. Todo mensaje que venga de parte de Dios siempre nos va a llevar a esto, a buscar a Dios, nos va a llevar a anhelar los propósitos de Dios, ¿sí? Y nos va a llevar a crecer en el carácter de Cristo. Todo mensaje que se nos dé debe de llevarnos a esto, ¿sí? Si no nos está llevando a amar, si nos está llevando a lo contrario, a amar las cosas de este mundo, el mensaje que escuchamos en nuestras iglesias debemos de tener cuidado, ¿sí? Si a ti te están diciendo, ¿verdad? Que le pidas a Dios la casa con la alberca, no está mal, pero esas son añadiduras. La Biblia nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Y que tengas salud como prospera tu alma. Esas son añadiduras que van a venir por buscar primeramente el reino de Dios. Todo mensaje que a mí me den me debe llevar a Cristo, a anhelar su palabra, sus propósitos, sus sueños, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Cuando tú escuches un mensaje, hay que discernirlo, ¿sí? A veces se puede hablar muy bonito. Hoy en día eso es lo que se está predicando, palabras muy bonitas, muy motivacionales, pero siempre me tienen que llevar a amar más al Señor, ¿sí? Aquellos que tenemos la responsabilidad de impartir un mensaje, que podemos estar aquí en las redes, en los púlpitos, ¿sí? No cambiemos el mensaje por querer agradar a los hombres, ¿sí? Nosotros no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Al que tenemos que agradar es a nuestro Dios. No importa a veces que la iglesia se te pueda quedar con 2 o 3 personas, pero tú no debes cambiar el mensaje que Dios te dé. Y tú vas a ver que si estás viendo que ese mensaje ha transformado vidas, con mayor razón, el mensaje no se debe de cambiar. Aunque a muchos al momento no nos guste,
La palabra, cuando viene de Dios, también nos va a confrontar, va a sacar a la luz cosas internas. Pero cuando somos personas que quieren agradar a Dios y que quieren corregirse, recibiremos aún la corrección, ¿sí? No una palabra que golpee a las ovejas, pero sí que confronte, ¿sí? Porque tenemos que tener cuidado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también tenemos que corregir, como dice la palabra en Hebreos, para que lo cojo o nuestras, sí, aquellos malos hábitos, aquellas debilidades no nos saquen del camino, sino que sean sanadas, que las vidas puedan ser sanadas y puedan ser restauradas. Por eso nosotros que estamos al frente tenemos que buscar mucho la presencia de Dios para que Él nos dé sus palabras de vida eterna y la iglesia crezca en sabiduría, en estatura y en gracia y pueda seguir y pueda ser de influencia empezando desde su familia y a sus vecinos y sin límites. No hay límites. Para aquel que le puede creer a Dios y obedecer su palabra, nunca tendrá, la influencia no tendrá límites, ¿sí? Entonces tenemos ese privilegio, aquellos que podemos estar predicando, pero que nuestros mensajes sean mensajes que le hemos llorado al Señor, porque un mensaje es como un hijo, un mensaje se le llora a Dios, ¿sí? Es como cuando estás pariendo, ¿sí? Se le ruega a Dios por una palabra que pueda bendecir al pueblo, ¿sí? Y que tenga estas características que ya te mencioné, que nos lleven a poner la mirada, la mente en las cosas de arriba, ¿sí? Tenemos el privilegio de dar a conocer al verdadero Dios y formar un pueblo, ¿sí? Que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Tenemos ese privilegio por medio del mensaje, el mensaje correcto, ¿sí? Y que no al contrario se levante una generación después de nosotros que no conoce a Dios como en el tiempo de los jueces. Tenemos un privilegio tan grande y tenemos esta palabra y el poder acercarnos al trono de la gracia para poder traer un pan que sea de bendición al pueblo, ¿sí? Y tú como nosotros también como ovejas tenemos que discernir el mensaje y si es un mensaje que ha cambiado vidas, ¿sí? Si vemos que es un lugar, nuestra iglesia, donde se está dando una palabra correcta, atendamos al mensaje. No seamos como aquel paralítico de Betesda del que nos han hablado, que estaba en un buen lugar donde había aguas que eran para la sanidad. Ese es un tipo de la palabra. Si estamos en un buen lugar, comprometámonos más. No seamos como el paralítico que duró 38 años por no querer esforzarse ni un poquito en esos 38 por meterse a ese estanque y ser sanados, ¿sí? Si estás viendo que tu pastor, ¿sí? Te está dando un ejemplo de buscar a Dios, comprométete con Dios, comprométete con tu iglesia. Si seamos una iglesia de pacto, de compromiso con nuestros pastores, ¿sí? Que demuestran esa autoridad que viene de parte de Dios, ¿sí? Si se dirige correctamente a un pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que Dios nos ha confiado, la influencia y la autoridad, ¿sí? Se seguirá extendiendo a muchos y por muchas generaciones, ¿sí? No tendrá límites la influencia que Dios le pueda dar o que le pueda confiar a una persona que es sabia, que atiende a su palabra, que la pone por obra. Esa influencia que Dios le dará, ¿sí? No tendrá límites. Yo quiero terminar. Vámonos a Isaías 60, ¿sí? Quiero pedirte que lo busquemos. Isaías 60. Con esta lectura terminamos. ¿Sí? Isaías 60 del 1 al 3. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor ejemplo de un hombre que fue obediente, ¿sí? Y que tuvo una influencia tan grande? Bueno, hay varios ejemplos, pero principalmente nuestro Señor Jesús. Dice Filipenses 2 que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él hablaba a aquellos que fueron sus discípulos y a toda aquella gente que le buscaba, le hablaba la palabra que Él recibía de su Padre, ¿sí? No hablaba algo diferente,
hablaba esa palabra y sus enseñanzas, ¿sí? Han sido transmitiéndose hasta nuestros días. Ahí podemos ver nosotros la influencia tan grande por causa de la obediencia que tuvo nuestro Señor Jesús en la tierra a su Padre. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 60, versículos del 1 al 3. Y dice: levántate, resplandece. Sí, nuevamente hablando de resplandecer. ¿Qué dijimos que resplandecer? Mostrar a Cristo, y resplandecer es también tener una influencia que Dios nos dará, una influencia ilimitada, ¿sí? Sobre otros que nos verán. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y luego dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Sí? Te van a seguir porque van a ver a Cristo en tu vida. No van a ver solo palabras, van a ver a Cristo. Y luego dice, vámonos hasta el versículo 4. Dice, fíjese la influencia por causa de todo lo que ya hemos hablado. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Sí? Aquí nos habla de una influencia que no tendrá límites, ¿sí? Debemos anhelar, Señor, que tú uses nuestras vidas para que la gente te conozca, y más en estos tiempos, ¿sí? Necesitamos, como yo te decía, no es solamente el evangelizar, el hacer campañas, que sí es muy bueno, síguelas haciendo, pero nuestra vida va a hablar de en quién estamos creyendo, ¿sí? De en quién hemos creído. Nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro fruto, sí, que es carácter de Cristo, se verá en nuestras obras, en nuestras acciones, ¿sí? Bueno, entonces, mis hermanos, atendamos a la palabra. Tenemos la oportunidad de tener nuestras reuniones en este tiempo, ¿sí? No nos vayamos a conformar ahorita que estamos en nuestros hogares y decir, pues después lo escucho, ¿sí? Este es el tiempo, este es el momento. Sí tenemos esa oportunidad gracias al internet de poderlo escuchar en otra ocasión, pero si tú sabes los días de reunión de tu iglesia, por favor, conéctate, hermano, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar también. Vamos a ser obedientes, mis hermanos, también en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, ¿sí? Si alguien tiene algún diezmo, también vamos a orar por eso, ¿sí? Eso es algo que nosotros sabemos que es honra para Dios, ¿sí? Y que no estamos forzados, que lo hacemos por obediencia y reitero, por honrar a nuestro Dios, ¿sí? Que no le quitemos a Dios en estos tiempos, porque sabemos que su ayuda vendrá y queremos ser muy obedientes en todo lo que Él nos pida, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Se va a estar transmitiendo también el viernes nuestro pastor Juan Carlos, y el domingo también se estará transmitiendo igual a la hora que tenemos la reunión, a las 6 de la tarde, para que por favor estés al pendiente y te conectes. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú tienes el cuidado de enseñarnos, Señor, como nuestro maestro, como nuestro pastor, Señor, de dirigir nuestras vidas. Señor, nosotros queremos ser obedientes a tu palabra. Nosotros queremos retenerla, queremos atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor, porque queremos ser útiles a ti. Queremos ser útiles, Padre.
Y con mayor razón, Señor, en estos tiempos, a todo aquel, Señor, que demande razón de la verdad en que nosotros hemos creído, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos tu bendición sobre tu iglesia, Gloria Postrera, Monte Sión, Señor. Todos aquellos que nos están viendo, Padre, sean bendecidos, Señor, con tu palabra. Esta palabra nos haga entender, Señor, que debemos poner atención, Señor, a cada mensaje. Señor, debemos buscar tu rostro para poder crecer en sabiduría, en estatura y poder tener gracia delante de Dios por estarlo agradando y delante de los hombres puedan ver, Señor, a Cristo y nosotros llevarlo, Señor, a conocerte a ti. Señor, yo declaro que tu palabra, Señor, cae en buena tierra, que cada uno de los que estamos atentos al mensaje somos buena tierra, Señor, que no seremos de los otros tipos de tierra, Señor, sino seremos una buena tierra, Señor. Atenderemos a tu palabra. Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, la pondremos por obra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, que la sangre de Cristo, Señor, sea un muro alrededor de cada uno de tus hijos. La sangre de Cristo, Señor, quita si hay temor en nuestros corazones, Señor, que sepamos que tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro refugio, que tú nos guardarás del mal, Señor, porque estamos habitando bajo tu abrigo, Señor, porque te hemos puesto a ti como nuestra esperanza. Señor, declaramos que tu pueblo es lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, es bendecido, Padre, desde el cielo, recibe la bendición del Padre, Señor. Y declaramos, Señor, también que tu pueblo no tendrá falta de ningún bien, Señor. Aquellos que temen, aquellos que son obedientes a tu palabra, Señor, mi Dios, tu bendición estará sobre cada uno de ellos, Señor, en lo material, Señor, primeramente en lo espiritual, y que todo lo demás va a venir por añadidura, Señor. Declaramos que tu pueblo no estará en escasez, y que verá, Señor, tu mano, verá tu respaldo, Señor. Y declaramos que son benditos, Señor, en su entrar, en su salir, en el campo, en sus casas. Todo aquel que tiene que salir a trabajar, Señor, está cubierto. Señor, el ángel de Jehová campa a su alrededor y lo defiende. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Grábala en nuestro corazón y te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.